Bienvenidos a la Iglesia de Dios de la región sureste hispana, que abarca desde el sur de Georgia y todo el estado de la Florida. Damos gracias a Dios porque nuestro director para América Latina, el doctor Marcial, escogió como sede aquí también para que nos volvamos a reunir como asamblea para poder celebrar lo que Dios ha hecho. Un saludo muy especial a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que hicieron ese espacio para estar acá. Primero quiero saludar al doctor Ángel Marcial, a su amada esposa, y quiero saludar a los miembros del Comité Ejecutivo para América Latina y también a todos los diferentes obispos que forman parte de todo ese gran comité y todos los diferentes ministerios. A nuestros obispos también del área de Estados Unidos hispana que están acá presentes, y a los distinguidos invitados especiales que están acá también, que muchos de ellos ampliamente conocidos, amigos de nosotros. Damos gracias a Dios. Si sigo saludándolos no termino, me dan permiso de seguir. Saludo también a mi amada esposa, que se ponga de pie solo porque le salude ahí en la esquina. Y en el nombre del Señor entremos porque tenemos que avanzar, el tiempo avanza. Por favor, pueden poner mi presentación. El tema que me ha tocado, el cual doy gracias a Dios, es un tema que me apasiona, es las familias en misión, pero yo le puse la familia en misión. Es el plan de Dios para la familia, y esas son las dos tesis que quiero desarrollar con ustedes. El plan de Dios para la familia y la misión de la familia en el plan de Dios. ¿Qué les parece? O sea que estamos hablando de revitalización misional, que cuando el Espíritu Santo renueva la visión de la iglesia, todo avanza de una manera extraordinaria según el plan de Dios. Así que el texto que quiero que usemos es Josué capítulo 24 versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque es una de las decisiones que tenemos que tomar nosotros. En la siguiente diapositiva. ¿Por qué creemos que la familia hay una doble tesis aquí? En primer lugar, porque tenemos que esperar de que la familia en misión es la primera institución. Yo no voy a hablar de familia mucho, vamos a enfocarnos en algunos otros aspectos, pero no puedo presentar lo que quiero hacer sin antes recordar la parte primordial. Cuando hablamos de misión, la mayoría de nosotros pensamos en misioneros, pensamos en campañas evangelísticas, en programas de las iglesias, pero rara vez pensamos misión alrededor de un comedor, en la habitación, con los hijos, en la relación entre esposo y esposa. Sin embargo, las Sagradas Escrituras presentan a la familia como la primera institución creada por Dios, antes de cualquier gobierno y antes de que se fundara la iglesia. Así también como el primer instrumento que Dios escoge para bendecir a todo lo que iba a venir después de ellos, a todo lo que iba a formarse, a todas las naciones de la tierra. Así que en esta doble tesis que les quiero presentar, primeramente la familia está en misión, ya que cada hogar cristiano es una estación misionera. Es un lugar donde el evangelio se encarna, se enseña, se transmite a la siguiente generación y a los vecinos. El segundo tesis es que la familia está bajo ataque, y por lo tanto es importante que entendamos el campo de misión al cual nosotros estamos hablando. Las estadísticas que estudiaremos muestran que el matrimonio, la paternidad, la transmisión de la fe están atravesando momentos muy difíciles que podemos llamarlos crisis profundas, no son superficiales, que están teniendo hasta el momento un impacto en la comunidad tanto hispana como en toda América Latina. Así, queridos miembros de esta hermosa asamblea, no podemos darnos el lujo de ministrar al mundo entero mientras hogares están siendo desbaratados por causa de no tener un enfoque muy certero
en lo que está sucediendo en nuestro alrededor. De todas maneras, la historia nos demuestra que está constante. Uno, el matrimonio es el pilar de la familia. Si usted está de acuerdo puede decir amén, no se asuste. Y que la familia es el pilar de la sociedad o la comunidad. Y que la comunidad, la familia es la comunidad, y la comunidad es el pilar de lo que forman las naciones y las sociedades. Cuando los matrimonios y las familias se desintegran, también lo hacen las comunidades y finalmente civilizaciones enteras. ¿Qué quiero usar en estos minutos que me toca con ustedes? Quiero que comprendamos de una manera breve, porque todos ustedes son personas que conocen la palabra de Dios y no he venido a hablar de las bases fundamentales y teológicas de la familia, porque cada uno lo conoce, pero debemos de siempre recordar lo que es donde nosotros nos levantamos para poder encontrar y poder enfrentar lo que estamos viviendo como familia. Recordemos también que esto de la familia en misión o las familias en misión inicia desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Dios usa los hogares para bendecir a las naciones y aún lo sigue haciendo. Quisiera con ustedes ver algunos conceptos, algunos desafíos que estamos enfrentando las familias en todo el mundo, pero en este caso podemos decir las familias en Latinoamérica, las familias en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y a la final tratar de tirar algunos lineamientos de cómo equipar o cómo tomar herramientas que nosotros ya tenemos para poder restaurar y para poder movilizar a cada uno de nosotros. Así que la tesis, recuerden que la familia, entonces, el propósito de esta presentación es que nos recordemos que la familia es un campo también misionero y que yo le doy gracias a Dios que me dio Dios el privilegio de nacer en una familia pastoral. Y eso para mí es lo que hoy me tiene doctor Marcial y doctor Pagani, and our special guests that are here with us. I'm sorry that I'm changing in English and Spanish probably. Pero me tiene bendecido, hermano Feliz, obispo, de que nacer en una familia cristiana, una familia pastoral, fue lo que me hace y lo que me bendice en este día y poder parar y decir esta tesis que les voy a decir. Las mejores credenciales que un obispo, que un ministro, que un cristiano puede presentar son su familia. ¡Aleluya! No es el nombre, no es el nombramiento, no es lo que has alcanzado, no es el edificio que construiste, sino la descendencia que Dios te ha dado, porque tus hijos y tus hijas son herencia de Jehová. La familia es la idea, es el plan, es el diseño de Dios y no fue inventado por ningún ser humano. La Biblia comienza no con la iglesia, la Biblia no comienza con las organizaciones, la Biblia comienza con un matrimonio y termina como un programa también en las bodas del Cordero. Desde el inicio un matrimonio, al final una boda del Cordero. La familia sigue siendo nuestra razón de ser, y si las familias son saludables, las iglesias serán saludables. Las Escrituras nos hablan de todos estos ejemplos y no quiero pasar mucho tiempo en ella, pero quiero ir y recordarles tres verdades fundamentales que se desprenden de esto. Primero, la imagen de Dios se expresa en comunión. Dios mismo intervino en todo este proceso que ustedes están viendo ahí. No es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto, y Dios cumple y respeta. Nos mandó a toda lo que podríamos decir el mandato cultural que nos dio para que cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, pero eso vamos a seguir pasando lo más rápido posible. De ahí pasamos a la siguiente, la familia, la primera escuela de la fe. Yo sí creo eso con todo mi corazón. Si nosotros en algún momento no usamos el privilegio para que nosotros podamos utilizar lo que Dios nos ha dado, yo quiero decirles que ahí perdemos toda una generación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por esa razón yo creo que es importante, no voy a ir a los roles del esposo y la esposa, sino que vamos a hablar en la siguiente acerca de, hay algo importante que nosotros tenemos que ver. Nosotros somos gente que conoce la Biblia, conoce la palabra,
Pero también tenemos estudios que se realizan con organismos como universidades, seminarios, y cada uno de ellos ha concluido como ejemplos como el que le voy a decir. En Harvard se hizo un estudio de un adulto de 87 años, oigan bien, un estudio que lo llevó hasta la edad de los 87 años, que habla acerca de la calidad de vida, de las relaciones, no el dinero, no la fama, ni el éxito. Óigame bien, es el predictor número 1 de salud y felicidad a lo largo de la vida. Quienes tenían relaciones más satisfactorias a los 50 años eran los más sanos a los 80. Génesis 2:18 verifica, por eso dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Harvard también, en un programa de florecimiento humano, habla de 12,000 jóvenes que por más de una década lo siguieron y estudiaron a cada uno de ellos acerca de su servicio a la iglesia, a la oración. Reportaron que cerca del 18% de esos 12,000 eran más felices cuando llegaron a ser adultos, y jóvenes significativamente sufrieron menos de depresión, de consumo de drogas y de conductas de riesgo, porque Deuteronomio 6 y Proverbios 22:6 eran los mecanismos por los cuales ellos habían crecido. ¿Qué les parece? Princeton también nos muestra un estudio que habla acerca de, siguieron 4,898 niños desde su nacimiento hasta un tercio de los padres no casados. Y esto, oiga bien, seguían juntos cuando el hijo cumplía 5 años. Oiga bien, frente al 80% de los casados, la inestabilidad familiar resultó ser un factor que más daña el desarrollo cognitivo, la salud mental del niño, y el pacto matrimonial protege a los hijos y les da un ejemplo para que ellos puedan publicarlo mientras ellos estaban creciendo. Colombia nos recuerda que las familias con alto riesgo de depresión, cuando el padre y la madre, el hijo, comparten la misma vida espiritual, el riesgo de depresión del hijo se reduce en un 80%. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? La espiritualidad de uno solo apenas protege. Es exactamente la tesis del altar familiar: la fe compartida en la casa, no la fe delegada en el templo. El matrimonio, lejos de ser el asesino de la felicidad como hoy lo pintan las culturas del presente, esta consistente y sólidamente está ligada a la felicidad y a la salud mental. Los hijos y las comunidades florecen cuando los matrimonios son fuertes. Y nosotros debemos de entender, si los estudios y las instituciones seculares están viendo la importancia de la vida de la familia, entonces nosotros, más que conocemos la palabra de Dios, tomamos tiempo como una preasamblea, por eso lo felicitamos, para que recordar que la unidad básica y funcional de la sociedad, la familia es la que forma iglesias locales. Las iglesias locales forman los distritos, y los distritos forman las zonas o las regiones y los territorios, y los territorios forman las naciones. Debemos de volver al principio y a los fundamentos de recordar cuál es la función principal de la familia. La misión de la familia es desarrollar el plan redentor de Dios en ella. La misión de Dios, Missio Dei, nos recuerda que la misión no es primeramente una actividad de la iglesia, sino es uno de los mandatos de nuestro Dios. Porque así como el Padre envió al Hijo, y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, y el Dios trabaja como uno solo para que usted y yo pudiéramos hoy estarnos gozando de esta salvación eterna, de esa misma manera Dios nos ha dado a nosotros la familia, ese fundamento misional, ese plan de Dios para todos y cada uno de nosotros, y poder así, de esta manera, nosotros hacerlo. El ejemplo más grande que les puedo dar es Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Dios no escogió un ejército primero. Dios no escogió un grupo ya formado. Dios escogió un hombre y una mujer y los llamó y les dio su palabra y les dio su promesa. Y a través de ellos iba a desarrollar todo lo que ustedes y yo estamos haciendo. En medio de todo el proceso de Dios. En medio de todo lo que nuestro Dios está haciendo. Y Dios, ustedes lo saben, la historia cumple lo que promete. El hogar es el instrumento misionero más eficaz y fértil en todas las escrituras. Vamos a darles algunos ejemplos. Noé, por su fe, preparó el arca en que su casa se salvase. La Pascua se comía en familia. El cordero, un cordero, una familia. Josué hace la declaración que iniciamos esta presentación: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesús, y el Verbo se hizo carne dentro de una familia y habitó entre nosotros. Tenía a José y tenía a María y realizó su primer milagro en una boda. La iglesia primitiva avanzaba de casa en casa, difundiendo el mensaje. Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Santo en casa. Lidia fue bautizada y su familia. El carcelero de Filipo se le prometió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las iglesias se reunían en hogares. Y ese patrón inconfundible, no debemos de perderlo. Todavía sigue siendo la familia el centro básico y funcional en el cual el plan redentor de Dios se sigue compartiendo y se sigue difundiendo. Es un patrón inconfundible. La estrategia de Dios, la familia no es la audiencia de la misión, es la agencia de la misión. La promesa de Pentecostés misma fue formulada en clave familiar, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para vuestras hijas y para todos los que están lejos, para la familia, para las naciones, para América Latina, para Europa, para Asia, para África, para los continentes que forman este planeta. Sigue vigente Joel 2:28, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El matrimonio como predicación para que vivir el evangelio es una de las razones más poderosas. Pero la familia y la iglesia, en vez de ser competidoras, deben de ser interdependientes. La familia y la iglesia, la responsabilidad primordial de la iglesia es ayudar a construir familias fieles a Dios. Y esas familias, a su vez, edifican a la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La familia es donde entra en acción la palabra de Dios. Una familia de familias donde también hay solteros, hay viudos, hay huérfanos, encuentran hogar en él. El liderazgo de la iglesia se aprende primero en el hogar. Quiero que lo sepan. Y el que quiera cuidar la iglesia de Dios debe primero gobernar bien tu casa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Es interesante entonces. ¿Qué podemos hacer como iglesia nosotros para continuar? En la sección número 3 quiero hablarles de algunos desafíos actuales y como médico tratar de hacer unos diagnósticos con ustedes. Next. Continue, please, with the presentation. Keep going. Más, right there. Un buen médico no receta sin diagnosticar. Y yo quiero presentarles algunos de los desafíos que la familia está pasando en el presente, para que nuestro ministerio responda a la realidad y no a suposiciones. Estoy seguro que todos vinieron a la Asamblea Mundial que se estará llevando a cabo dentro de no muchos días, pero ya la presencia de Dios está fuerte en este lugar. Los números
que nosotros vamos a ver. Por favor, en ningún momento quiero que ustedes se depriman o se sientan tristes o vine con un toque de esos deprimentes para que usted se asuste. Pero no podemos, no fue que el rey David se acercó al Señor y le dijo: escudriñame, mírame, encuentra a ver si yo tengo algo por ahí que necesita ser cambiado. Ese valor de venir delante de Dios y ponerse delante de Él es como cuando usted va delante de un médico y quiere que lo examinen. Usted tiene que quitarse algunas cosas para que podamos alcanzar y ver algunas otras cosas y poder ayudarle. Y eso es interesante porque esa parte es bien difícil. Permíteme hablarles rápidamente algunos conceptos que es importante. El debilitamiento del matrimonio es uno de los factores que está dañando fuertemente hoy la estructura de la familia. Tanto en América Latina como aquí en Estados Unidos, el matrimonio formal se ha declinado en manera increíble. Ahora las personas creen más en la cohabitación o en la unión libre, y eso ha expandido de una manera dramática en los últimos años. Lo que antes se concentraba en ciertos sectores, hoy es la moda, hoy son los procesos sociales y educativos. Todos los países tienen proporciones de gente que no cree en el matrimonio y que prefieren vivir de una vida que no es la que la Biblia nos está diciendo. Aquí hay algunas estadísticas que yo quiero compartir con ustedes. Así que los primeros matrimonios en Estados Unidos, la mayoría terminan en eso, y yo creo que eso ha aumentado un poco más en el proceso. Y esta información demográfica de CEPAL, que lo traté de buscar la mejor, no hay mucho estudio serio para poderlos traer, pero traté de tener algunos conceptos para presentárselos a ustedes en esta hora. Es interesante que los niños hispanos en Estados Unidos, cerca del 29% viven con un solo padre, y alrededor del 11% con padres que cohabitan sin casarse. Las familias hispanas encabezan por una madre sola, una madre soltera, pasaron de 1.19 millones en 1990 a 3.5 millones en el año 2023. Nuestras congregaciones ya no podemos asumir que haya la familia típica. Ministramos cada vez más áreas y situaciones que antes eran escandalosas, pero que ahora se han convertido en el quehacer de cada iglesia. Uniones libres, madres solas, padres ausentes, familias reconstruidas. Y cada grupo necesita el evangelio. Cada uno necesita el acompañamiento. La desintegración familiar no solo afecta a la parte privada, sino también a la sociedad. En el 2008, escuche bien, se calculó que la quiebra de una familia cuesta al contribuyente estadounidense al menos 112 mil millones de dólares por año. Y eso afecta, y no parece, pero también quiero recordar que cuando el enemigo quiso afectar el plan de Dios al inicio en Génesis, lo primero que hizo fue atacar ese núcleo que podíamos hoy estar hablando, que hoy necesitamos pensar cómo revitalizarla, porque es ahí donde Dios se manifiesta con poder y gran gloria. Es en la familia cuando Dios hace los mejores y más grandes milagros que puede haber en toda la existencia de la historia del Evangelio, porque es ahí donde usted se está pasando, como decía el pastor Abner, la estafeta de una generación a otra. Yo le doy gracias a Dios que mi padre nací en una casa pastoral con todas las posibles imperfecciones que tenemos los seres humanos, pero si hay algo que yo le agradezco a él, es que me dijo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que él murió por mí y que yo tenía que aceptarlo a él para salir de mi vida pecaminosa a ser lo que soy el día de hoy. Y Dios me dio hijos a mí, y yo también le doy el privilegio de decirles a ellos quién es el Dios de sus padres. Y alguien dijo, se lo oí al doctor Brian Cutshall, dijo: cuando tus hijos e hijas aman y sirven al Dios de los padres, ya la hiciste. La tasa de fecundidad en América Latina, en el Caribe, 1.8 de hijos por mujer en el 2024. Ha bajado, escucha bien, ha bajado de una manera extraordinaria para el 2024 en un 76%. Chile, Uruguay, Costa Rica, Cuba han entrado en fecundidad ultra baja de 1.3 hijos por mujer. En una sola década de nacimientos cayeron del 34% en Uruguay, 32% en Argentina y 24% en México. Ustedes lo están viendo. Óigame bien, ya no solo que no puede, sino que está creciendo
el índice de adultos menores de 50 sin hijos que dicen que probablemente nunca lo tendrán. Eso subió aproximadamente en el 2024, en solo 5 años, 10 puntos. ¿Cuáles son las razones que dicen? Quiero enfocarme en otras cosas. El estado del mundo está loco. No puedo pagar las deudas. Y viene un fenómeno sustituyendo los hijos por mascotas. Y no estoy en contra de ellos. Jamás dije que estoy en contra de eso. Nunca lo dije. Pero en México dice 7 de cada 10 hogares prefieren las mascotas que tener hijos. ¿Estoy hablando de la realidad o estoy inventándome yo aquí? Yo estoy seguro que cuesta muy caro, tan igual, cuidar a esas mascotas porque hay hasta salones, hay cruceros, y hay un cementerio y de todo. Pongan atención. Otra de las cosas más tremendas que está pasando también, que están separando y afectando a nuestros hijos, son la migración. Últimamente lo que estamos viviendo los latinoamericanos y los hispanos en Estados Unidos, están separando las familias, otros saliendo de las familias, dejándolas en las casas. Permítame decirle eso, voy a usar esto, y aquí hay personas de Venezuela, por eso trato de ser muy cuidadoso. Tan solo en Venezuela se estima que unos 900,000 niños han quedado atrás mientras sus padres buscaban otro sustento en otros lados. Las remesas sostienen la economía de los hogares, pero ninguna remesa sustituye la presencia de Dios y de los padres en esos hogares. En los Estados Unidos muchas familias hispanas viven, además de la tensión de la brecha generacional y cultural. Los padres de la primera generación no pueden comunicarse con los niños de la segunda generación o tercera porque ya el idioma y la cultura es diferente. Y voy a decir esto, y nosotros cantando Padre Abraham, viendo la iglesia de una forma diferente. Este tema, cuando el doctor Marcial me lo mostró, dije yo, me tocó mi corazón, porque podemos añadir otro factor, la violencia dentro del hogar. Y amados hermanos, la revolución digital. Denme un par de minutos. Por primera vez en la historia, los principales formadores de la mente de nuestros hijos no viven en la casa, llegan por las pantallas. Los estudios recientes en el mundo hispanohablante reportan que alrededor del 95% de nuestros adolescentes usan redes sociales. Cerca de la mitad de cada uno de ellos pasan de 4 horas al menos delante de una pantalla, con impacto que no se puede medir en el bienestar emocional y tanto para ellos en el área. Y esto lo puso los Anales de Pediatría en su artículo del año 2025. Los conflictos familiares, el uso de la tecnología son ya un principal motivo de tensión en el hogar. La generación Z, los adolescentes en América Latina pasan un promedio de 7.5 horas diarias en línea, 95 viendo videos todos los días, y 9 de cada 10 usan redes sociales a diario. 2 de cada 15 adolescentes reconocen las redes sociales y los hacen sentir tristes. Aquí viene la otra hora, la inteligencia artificial. Con esto estoy aterrizando. La pantalla antes era una ventana, ahora la inteligencia artificial es algo nuevo. Ellos son lo que le da una realidad virtual distorsionada. Los datos más recientes son alarmantes. El 72% de los adolescentes de Estados Unidos ya han usado compañeros EI, chatbots de amistad y romance. El 52% usa regularmente, de 3 a 4 de ellos usan la compañía, apoyo emocional. El veredicto de esa investigación confirma lo que hablábamos hace poco, que en estos sistemas representan un riesgo inaceptable para menores de 18 años. Están diseñados estos aparatos a ser complacientes, a generar, a no contradecirlo, a más bien a aconsejarlo a ellos para que se maten, para que hagan cosas que no tienen nada que ver. En la casa tú le dices a los niños, no hagas esto y no hagas otro. El AI le está diciendo, no te preocupes, haz todo lo que tienes que hacer. Y la pregunta es, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el límite entre lo bueno y lo malo? Porque la inteligencia artificial, óigame bien, se ha convertido en el nuevo profesional religioso al que se le delega el discipulado de la familia. Barna
que el 48% de los cristianos practicantes ya confían en la IA para crecer espiritualmente. El 30% de los adultos considera su consejo espiritual tan confiable como la de un pastor. El 83% temen que se malinterpreten las escrituras. Mi pregunta es, si Deuteronomio capítulo 6 le asignó a los padres, ¿por qué esta IA o inteligencia AI se está convirtiendo en el nuevo pastor de nuestros hijos? Dios sigue siendo Dios. El Espíritu Santo sigue en acción. Es nuestra responsabilidad. Y tenemos esperanza, ya terminó. Tenemos la esperanza de que el Verbo se hizo carne, porque Dios vino a conocer quién éramos nosotros y nos entregó esta misión de que nosotros mantuviéramos transmitiendo lo que nosotros Dios nos ha dado para hacer. Uno, volvamos al altar familiar. Y como testimonio, le voy a decir, en un tiempo de mi vida yo estuve bastante confundido en mi juventud. Y vine a visitar a mis padres a Estados Unidos. Y mi papá me dijo, aquí estamos haciendo el altar familiar, hijo. Yo le dije, está bien. Yo ya estoy acostumbrado. Llegaron los misioneros, el hermano José Minay, plantando una iglesia en Kendall, en Miami. Nos reunimos en la casa y empezamos a orar. Y en ese día el Señor me visitó y me cambió, me levantó y me restauró. Y yo sigo creyendo que revitalizar a la familia es la base fundamental para el avivamiento de la iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por este tiempo.